Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de instalacioneseficienciaenergética.com. En este caso estáis viendo una unidad de tratamiento de aire. Os voy a explicar de forma sencilla más o menos en qué consiste, qué elementos la integran y dónde podemos actuar o dónde tenemos que revisar, qué elementos tenemos que revisar para saber si esta instalación está funcionando correctamente, está ahorrando energía o no está ahorrando energía, ¿no? Que en definitiva es lo que nos interesa en la web Instalaciones Eficiencia Energética. Entonces, sabéis que una unidad de tratamiento de aire está formada por un conjunto de módulos. Las unidades de tratamiento de aire pues son configurables, las podemos configurar según los requerimientos que necesitemos en la instalación, y sirven para climatizar una estancia, un local, una dependencia, y dependiendo del caudal que necesiten pues son más o menos grandes, ¿no? Entonces lo normal es que tengamos los ventiladores que necesitamos para mover el aire, luego tengamos unas baterías de calor o de frío para transferir el calor o el frío al aire, para hacer una cesión al aire que circula por el climatizador y este a su vez climatiza el local. Y luego pues podemos tener o debemos tener también filtrado de aire, que son otros módulos en donde se incluyen los filtros necesarios para la calidad del aire, y etcétera, etcétera, ¿no? Podemos tener módulos de recuperación de calor, módulos de humectación, multitud de módulos que podemos integrar en una unidad de tratamiento de este tipo, dependiendo, ya os digo, de los requerimientos que tengamos en la instalación. Entonces, lo que tenéis aquí en primer plano son las tuberías que entran en las baterías de la unidad de tratamiento de aire. Realmente una batería, para que lo entendáis, es pues como imaginaros un serpentín por donde circula el agua, que está introducido dentro de la unidad de tratamiento de aire y cede calor al aire que está circulando dentro de esa unidad, ¿no? O cede calor o cede frío, dependiendo de si estamos en verano, estamos en invierno, estamos en verano. Entonces, si tenemos climatización tanto en verano como en invierno, necesitaremos generalmente, si la instalación está bien hecha y los requerimientos son así, una instalación a 4 tubos. Cuando se dice una instalación a 4 tubos es que tenemos una instalación con 2 tubos que transportan, entre comillas, o circulan el calor, y luego en invierno, y luego otra instalación independiente con 2 tubos por las que circula agua fría para climatizar en verano, para enfriar el ambiente en verano, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenemos pues 2 tubos que entran. Fijaros que entran 2 tubos en la unidad de tratamiento de aire. Este concretamente es el circuito de calor, ¿vale? Entran 2 tubos ahí. Uno es el de ida, que es el de impulsión, por donde entra el agua, que es por abajo, ¿veis? Y otro es el de retorno, que es por arriba, que es por donde sale el agua, o sea y donde se cede a lo que es la batería del climatizador. Y aquella de allí es el circuito de frío para el verano. O sea, entra por abajo también el de impulsión y sale por arriba. Al ceder el frío en el serpentín, sale el calor, el agua más caliente por arriba, en el circuito de retorno. Entonces, como veis, pues eso, tenemos una entrada de agua y una salida, o sea, una impulsión y un retorno. Esto entra y viene de la caldera o del equipo generador de calor que tengamos. Puede ser una caldera, una bomba de calor, etcétera, etcétera. Y luego aquí arriba, después de ceder el calor en la batería al aire, sale más frío en invierno, sale hacia el retorno, otra vez vuelve hacia la caldera para volver a empezar el ciclo de calentar esa agua y volverla a enviar aquí. Lo que os iba a comentar es cómo regulamos, porque siempre es la razón de ser de esta web, es el ahorro energético, y es cómo regulamos la temperatura que necesitamos de agua, ¿no?
porque si no tuviéramos un sistema de regulación, esto estaría funcionando siempre a alta temperatura. Imaginaros que la caldera está a 70 grados, pues estaría funcionando siempre a 70 grados, estaría entrando el agua a 70 grados al serpentín o a la batería y saldría y volvería a calentar la caldera, volvería para aquí. Entonces no tendríamos un ahorro energético, lo que tendríamos es un circuito cerrado, siempre funcionando a alta temperatura, que no nos interesa, porque nosotros tenemos que adaptarnos a lo que necesitamos en la instalación. Entonces, para ello tenemos que tener una válvula que nos haga esa función, y una válvula automática. Bueno, me he cambiado a un climatizador un poquito más pequeño para que veáis de forma más sencilla la instalación. Aquí, pues como veis, se ve un poquito más limpia, ¿no? Y ¿qué tenemos? Pues tenemos lo mismo que en el vídeo anterior. O sea, tenemos una instalación de 4 tubos. Si os fijáis, esta primera es la instalación de calor, ¿vale? Entra la tubería de impulsión por abajo y sale el retorno por arriba. Y luego tenemos por la parte de atrás la instalación de frío para verano. Entra por abajo a la batería del climatizador y sale por arriba, por el retorno, ¿vale? Entonces os iba a explicar un poquito cómo regulamos la temperatura que necesitamos en el climatizador para obtener ahorro energético, porque era lo que os comentaba. Imaginaros que no tenemos ningún dispositivo de regulación, y entonces pusiéramos la caldera, por ejemplo, en invierno a funcionar a una temperatura de 70 grados, pues nos estaría impulsando agua caliente por este circuito a 70 grados, estaría entrando siempre a 70 grados en la batería de calor del climatizador, estaríamos impulsando aire a muy elevada temperatura y no tendríamos una regulación de esa temperatura del agua, ¿no? Y del aire. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues aquí veis un elemento que ya os comenté, o ya hay un vídeo en la web sobre válvulas automáticas en salas de calderas, que es lo mismo. O sea, aquí tenemos lo que es una válvula automática con un servomotor, un actuador, que es lo que estáis viendo aquí arriba, y luego la válvula, el cuerpo de la válvula que va aquí metido. ¿Y qué hace este servomotor, esta válvula automática? Bueno, pues lo que hace es regularnos el paso de agua a la batería del climatizador. Con ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos regulando la temperatura de impulsión del aire al local climatizado, ¿no? Al local que estamos climatizando. Entonces, imaginaros, por ejemplo, vamos a ponernos en una situación de invierno, que es la instalación que tenemos en primer plano. Imaginaros que nosotros tenemos una temperatura de consigna en el sistema de 20 grados, 21 grados, ¿no? En el local que estemos climatizando con este climatizador. ¿Cómo tenemos esa medida? Bueno, pues esa medida la obtenemos con un elemento de campo, que es una sonda de temperatura en el retorno del aire del climatizador, porque el retorno del aire nos está aspirando aire del local, nos está aspirando aire a la temperatura que está el local. Entonces, mediante esa consigna, hacemos actuar el paso de agua del circuito de calefacción a la batería, y vamos abriendo y cerrando este dispositivo a medida que necesitamos más o menos calor. Imaginaros, por ejemplo, que está leyendo la sonda de temperatura del aire de retorno, una temperatura de 16 grados en el interior. Bueno, pues esta válvula lo que nos haría es abrir completamente y nos mandaría a circular el agua al 100% por la batería. Entonces, por este bypass no pasaría agua ninguna, estaría circulando, entrando por arriba, por abajo y saliendo por arriba. Bien, pero si estamos acercándonos a la temperatura de consigna, 20 grados, nos está leyendo la temperatura de retorno del aire, 19 grados, imaginaros, esta válvula lo que haría sería cerrarnos este paso de agua un poquito, del retorno, ¿vale? Entonces lo que nos haría sería parte de esta agua que viene por la impulsión,
meterla por el bypass y mandarla otra vez a la caldera, sin pasar por la batería. Entonces estamos cediendo menos calor al aire, estamos calentándolo menos, porque la temperatura la tenemos muy cerca de la temperatura de consigna de 20 grados. Imaginémonos que ahora nos está leyendo la sonda de temperatura de retorno de aire 20 grados, que hemos llegado a la temperatura de consigna, es decir, que en el local tenemos los 20 grados que necesitamos. Entonces esta válvula nos cerraría, ¿y qué haría? El circuito pues sería sería la impulsión de agua, vendría por aquí, y en vez de pasar a través de la batería, nada de caudal va a pasar a través de la batería, sino que nos va a venir por aquí y nos va a subir por aquí y se nos va a ir por el retorno, sin pasar por la batería. Entonces no estamos calentando el aire, porque el aire ya lo tenemos caliente, ya tenemos hemos llegado a la temperatura de consigna, y entonces no estamos pasando agua a través de la batería, sino que la estamos recirculando a la caldera. Bueno, pues de esta misma manera trabaja la instalación a 2 tubos de calefacción y a 2 tubos de frío en verano, o sea que trabaja exactamente igual. A medida que nos acercamos a las temperaturas de consigna, nos evita el paso a través de la batería y nos abre a través del bypass, haciendo recircular el agua una y otra vez hasta que vuelve a haber demanda. Eso nos genera, pues como veis, un ahorro energético, porque no estamos haciendo una cesión del calor en la batería, sino que el agua la estamos recirculando, no la necesitamos calentar demasiado cuando vuelve a la caldera, o no la necesitamos enfriar demasiado cuando vuelve a la enfriadora.